Vamos a ver un tema bastante vasto. Vamos a sintetizar algunos detalles que si eres licenciado en fisioterapia, si eres rehabilitador, si tienes un abordaje específico, ya lo has visto, lo vamos a ver de forma muy práctica y sencilla, todo lo que es el contexto de la electroestimulación. De esto hay muchísima información, hay inclusive asignaturas específicas en la licenciatura, hay muchísimas cosas que tendríamos que ver, pero lo vamos a sintetizar de una forma amable para que todos podamos utilizarla de una forma correcta y tengamos una orientación específica sobre todo lo que vamos a ver el día del taller, puesto que no solamente es tener la práctica, sino saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, porque cada aspecto es muy importante para poder llevar a cabo o para obtener los beneficios de la electroestimulación. La electroestimulación es un tema que lleva muchísimas décadas, pero desgraciadamente en México, pues todavía le tenemos un poquito de respeto, miedo o ignorancia. O tal vez es un tema que no lo vemos como un diferenciador, pero en MioFit sabemos y creemos que podemos mejorar la perspectiva y la calidad, hablando específicamente de los entrenadores, en ese aspecto, la calidad y la experiencia que tienen las personas a las que entrenas, por lo cual MioFit es una gran herramienta para que tú lleves a cabo todo eso. Y el día del taller práctico, por eso es muy importante, por eso vamos a hacer grupos no tan grandes, sino reducidos, porque quiero que los que vayan tengan realmente una experiencia diferente de lo que es la electroestimulación, más allá de lo que han utilizado como electroterapia, más allá de si ha sido una rehabilitación, si te has lesionado, te han colocado algunos electrodos. Quiero que tengas una experiencia diferente, sumando las fuerzas externas con el estímulo eléctrico y cómo eso va a llevar a tu músculo a sentirse algo completamente diferente, no solamente en ese momento, sino días posteriores. Pero también hay que tener todas las consideraciones y lo vamos a hablar también. Vamos a ver todas las instrucciones que son realmente fundamentales, porque también más no es mejor y también tienes, o podríamos, al tener un exceso de, obviamente tendríamos la posibilidad de generar alguna sensación incómoda en los clientes, en todos los entrenos. Entonces, eh, para mí es muy grato estar aquí y me gustaría empezar, pues checando en el aforo, me gustaría que levantaran la mano quiénes son entrenadores y quiénes son fisioterapeutas, y esto para dar una orientación de hacia dónde puedo dirigir más orientado todo el contexto de este taller, puesto que también hay un interés también de los fisioterapeutas de asimilar y conocer esto. Entonces, me gustaría que levantaran la mano los que son entrenadores, por favor. ¿Ves? Si quieres, si puedes, no prendes la cámara, no pasa nada. A mí lo que me interesa es conocer los entrenadores, ¿ok? Anaí, profesor Luis, profesor Joaquín, ok, tenemos bastantes entrenadores. Ok, perfecto. Este, muchas gracias, profesor Gabriel. Perfecto, Rosalina. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, voy a empezar a trabajar la presentación con ustedes y cada 4 presentaciones me voy a detener y vamos a hacer una sesión de preguntas. Si no hay preguntas, continuamos y así nos vamos. Así nos vamos. Realmente lo que quiero es que no quede ninguna pregunta en el tintero y que te lleves toda la información, todo el conocimiento posible para que realmente lo apliques. Si ya tienes tu MioFit, que lo utilices de la mejor forma y le saques el mayor jugo. Y si no lo tienes, adquiérelo porque de verdad es una herramienta que te va a ayudar y vamos a hablar un poquito de algunos aspectos fundamentales. Entonces, voy a empezar a compartir.
la pantalla. ¿Me avisan cuando se vea, por favor? Ya se mira. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. El tema que vamos a ver es electroestimulación para mejorar la estética corporal y condición física. No solamente nos va a ayudar a todo el contexto de rehabilitación y fisioterapia, sino vamos a ver una herramienta la cual va a potencializar los resultados. Pero recuerda, el equipo es muy bueno, pero no trabaja solo. Muchas veces tú has visto en la televisión, no te han vendido que te pones electroestimulación y te acuestas y rápidamente o mágicamente te van a salir cuadritos. Eso no existe. Eso es una total mentira, puesto que la electroestimulación en el deporte va a potencializar, no va a trabajar porque estamos hablando de un contexto de mejora de capacidad de contracción, mejora de estimulación mitocondrial, mejora de hiperemia, mejora de todas las capacidades funcionales que tiene un cuerpo, y eso solamente es moviéndose, estimulándolo, generando un entrenamiento específico de fuerza aplicado obviamente aplicado con ciencia, que es muy importante. Por eso para mí es muy importante también compartir y visualizar un poquito de kinesiología y biomecánica, puesto que también son herramientas fundamentales para que tú puedas aplicar de forma puntual cada uno de los estímulos eléctricos dentro del entrenamiento. El día uno vamos a ver conceptos fundamentales de electroestimulación, umbrales de excitación selectiva, cómo tú vas a seleccionar el tipo de fibras que vas a estimular, fisiología de la contracción muscular, qué sucede en el músculo, qué va a reemplazar en el músculo, cómo es que funciona, cómo es que se contrae, análisis biomecánico para el entrenamiento. Obviamente vamos a meter un poquito de kinesiología porque el abordaje eh, es completamente direccionado a las opciones que tienes de mover el cuerpo de forma inteligente. ¿Vas a generar una contracción en el bíceps? Sí. ¿Qué cabeza? ¿Corta o larga? Muchas veces en los electroestimuladores te ponen un mapeo, una colocación de electrodos básica, pero a veces no aplica realmente en la práctica deportiva, puesto que ese, 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 este, ese manual que te están entregando, pues está orientado más hacia la electroterapia. Entonces, nosotros rompiendo el esquema, vamos a utilizar la biomecánica, kinesiología, y vamos inclusive a analizar y comprender cómo abordar un punto motor, cómo utilizar los puntos motores para que tu colocación dentro del entrenamiento tenga la mayor veracidad y el mejor control motor del músculo para que tenga, obviamente, para que el músculo se mueva de manera eficiente. Y también, obviamente, vamos a ver la colocación de los electrodos. Obviamente esto es muy importante porque, como te mencionaba, no vamos a hacer electroterapia, vamos a hacer electroestimulación, que eso es fundamental y eso es la diferenciación de un fisioterapeuta. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Pues la electroterapia, como su nombre lo dice, es un tratamiento fisioterapéutico en el cual nosotros vamos, el objetivo de ellos es reducir dolor, acelerar los procesos de recuperación y lo vamos a utilizar para esguinces, distensiones, luxaciones, contusiones, etcétera. Entonces, la electroterapia está enfocado a restablecer funciones, a recuperar tejidos, a mejorar y todas las lesiones que pudieran haber tenido los deportistas. Pero eso lo va a realizar un fisioterapeuta. Nosotros vamos a realizar una electroestimulación, la cual obviamente es. ¿Por qué pongo aquí que es muy utilizada en el ámbito del fitness? Porque en Estados Unidos es muy utilizado esto, de verdad. En Estados Unidos la electroestimulación es más común. Y no te estoy hablando de la electroestimulación con los chalecos. Estoy hablando de la electroestimulación bien colocada con electrodos puntuales en donde tú vas a manejar todas las variables de fuerzas aplicadas
en la especificidad muscular. No hablo de los shorts que te ponen en donde hay una contracción que tú no estás regulando y que ni siquiera sabes dónde está el estímulo eléctrico. No, aquí tú tienes que decidir en dónde vas a poner el electrodo para que realmente tenga la mejor eficiencia. Entonces, lo que vamos a tener como consecuencia es un efecto similar al que se obtendría ejercitando el músculo, potencializando el mismo. Entonces, no estamos generando un intrusismo. La electroterapia es para fisioterapia. La electroestimulación sí la podemos realizar en la práctica deportiva, pero hay que utilizarlo con ciencia. ¿Ok? Entonces, pues básicamente la electroestimulación consiste en inducir potenciales de acción de células excitables musculares. No vas a estimular, aunque tú vas a tener un resultante en cuanto al entrenamiento en el músculo, pero uno de tus objetivos principales es generar potenciales de acción. ¿Y en dónde se lleva a cabo el potencial de acción? Pues en los axones terminales. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que te lleves, que te lleves o que te grabes este concepto, potencial de acción, y que nosotros vamos a ver un resultado en el músculo, pero lo que estamos generando es una excitación de un nervio para un efecto fisiológico, que tú lo estás viendo como un movimiento muscular, como una tetanización. Entonces, puedes sustituir al impulso nervioso voluntario para desencadenar el mismo mecanismo e inducir una contracción muscular pasiva. Entonces, lo vamos a colocar en diferentes músculos y en diferentes puntos motores, porque ese es un punto muy importante, colocarlo en puntos motores muy específicos para que no utilices tanto estímulo eléctrico y tengas un mayor beneficio. Entonces, el día del taller vamos a analizar cómo buscar, o cómo, mejor dicho, cómo encontrar los puntos motores, porque los vamos a encontrar, y para tener un efecto fisiológico mejor. Todo el contexto de electroestimulación va enfocado al resultado muscular. Cuando tú entrenas a una persona, vamos a tener movimientos voluntarios. La electroestimulación te va a dar movimientos involuntarios y contracciones involuntarias. Ahora, quiero que imagines, si un equipo te está dando contracciones voluntarias y tú sumas una contracción voluntaria, entonces vas a tener el doble de estímulo que si tú hicieras solamente las contracciones voluntarias. Por lo mismo, vas a tener mayor reclutamiento de fibras musculares. Depende de la carga que tú le pongas, obviamente es el tipo de fibras musculares y también depende del estímulo del ejercicio que tú le pongas, puesto que no es lo mismo colocar a un deportista a generar un ejercicio orientado a la fuerza-resistencia que orientado a la fuerza-potencia, porque son diferentes tipos de fuerza. Entonces, lo que tenemos que empatar es el estímulo del ejercicio con el estímulo del equipo para que realmente tenga un efecto fisiológico positivo, porque si no empatas, no vas a llegar a los umbrales de excitación de las fibras que tú quieres estimular. Entonces, por eso vamos a ir viendo y desmenuzando todo esto. Quiero que analices todo esto porque a veces en las licenciaturas no alcanzamos a ver todos estos aspectos, puesto que se enfocan en la electroterapia más que en la electroestimulación. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Ninguna. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. ¿Qué tenemos que utilizar? Vamos a utilizar ciertos parámetros específicos. Solamente como paréntesis, si tú eres fisioterapeuta, te voy a repetir, vamos a ver conceptos que ya has visto constantemente, pero recuerda que no todos en el grupo somos fisioterapeutas, entonces vamos a ver ciertas diapositivas y más adelante vamos a empatar todos estos conocimientos para que todo el grupo tenga el mismo nivel de conocimiento. Gracias. Ahora,
Cuando nosotros utilizamos los parámetros selectivos vamos a tener que utilizar son elección de la corriente. ¿Qué tipo de corriente vamos a utilizar? En nuestro equipo vamos a utilizar una corriente bifásica compensada, la cual está totalmente direccionada a estimular el músculo y estimular de forma selectiva. Y la cronaxia que nosotros vamos a manejar también tiene que estar seleccionada para que tengamos un efecto fisiológico positivo. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Intensidad y tiempo de la aplicación. Aquí es muy importante, tiempo de la aplicación. Yo hablo no solamente el tiempo del momentum o durante el entrenamiento. Yo hablo de que tienes que planificar que así como el entrenamiento de fuerza no siempre utilizas mancuernas, pero va a haber un momento en donde tú vas, tú vas a utilizar esa mancuerna durante un periodo de tiempo y le vas a cambiar también la electroestimulación. Tienes que planificar tus sesiones, no es para siempre. Es una herramienta de excelente calidad, pero no todo el tiempo vas a poder utilizar la electroestimulación. ¿Por qué? Porque el cuerpo es adaptativo. Entonces, cuando lo utilices, lo vas a sacar en mayor provecho, pero bueno, vamos a hablar de como entrenadores. Dentro de una programación, dentro de una planificación, tú vas a generar tus sesiones de entrenamiento, pero dentro de un mesociclo lo puedes incluir, pero no en todo la periodización la vas a incluir. ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo no va a responder igual. Entonces, si yo selecciono 3 semanas para entrenar con electroestimulación, ok, voy a tener la electroestimulación, voy a dar otro estímulo y más adelante voy a regresar con la misma, pero no puedo entrenar siempre con electroestimulación. Te vas a enamorar porque vas a ver, el atleta va a ver muy buenos resultados, pero va a haber un momento en donde ya no va a haber los mismos resultados. Entonces, hay que cambiar de estímulo. Entonces, y también intensidad. Hablo de una intensidad general, no del heterocronismo que podemos manejar. La intensidad es no porque no sienta una contracción, porque a veces buscamos el mayor número, la mayor sensación de contracción. No porque la sienta en la mayor amplitud no significa que no está trabajando. Debemos de ser muy conservadores en esa parte. ¿Por qué? Porque al otro día, regularmente es cuando las personas sienten el trabajo, después de la sumatoria de estímulos, entonces puede ser que haya sido demasiadas contracciones musculares voluntarias e involuntarias que tengan una tensión innecesaria hacia la porción tendinosa y pudiéramos generar o presentar inclusive un proceso proinflamatorio. Entonces, más no es mejor, vamos a generar progresiones. Que no me duele, vamos a ver el día de mañana cómo lo sientes. ¿Por qué? Porque el resultado, como cualquier entrenamiento, es posterior. Conceptos fundamentales de la electroestimulación. Ok, vamos a ver que la electroestimulación, vamos a tener corrientes en la generalidad. En la generalidad. Vamos a tener corrientes analgésicas y excitomotoras. Entonces, pues básicamente lo que nosotros vamos a orientarnos es a las corrientes excitomotoras. Quiero que analices la diferencia. Las corrientes analgésicas son estímulos sensitivos aferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento hay una teoría de la compuerta, hay una teoría de la compuerta de las corrientes TENS, en donde habla que cuando tú generas una corriente, mandas demasiado, la electroestimulación manda demasiado estímulo e información a la porción medular en el asta posterior, en donde ingresa la información sensitiva y motora, y manda tanta información que bloquea la información del dolor. Entonces, todos los estímulos hacia adentro del cerebro, hacia adentro del sistema nervioso, se conocen como aferentes. Y todos los estímulos
excitomotores van a ser eferentes afuera. Entonces, las corrientes excitomotoras son las que van a generar el resultado de que tú hayas pensado y ahora el músculo se contraiga. Entonces, va a haber un estímulo hacia adentro y un estímulo hacia afuera. Nosotros, con las corrientes excitomotoras, vamos a controlar los estímulos hacia afuera. Y aquí viene algo muy importante. ¿Si alcanzas a ver la flecha? Sí, Ok, perfecto, muchas gracias. Cronaxia y Robase. Ok, quiero que veas esta gráfica, quiero que analices. Nosotros vamos a visualizar que vamos a tener dos aspectos muy importantes. La intensidad, medido por miliamperes, y la duración, medido por milisegundos. Vamos a trabajar una generalidad, porque es un tema que triangulares, que dientes de sierra, pero ahorita nos vamos a enfocar en algo muy, muy básico para que tú entiendas el concepto que queremos manejar y no se nos complique más allá de algo fundamental. La cronaxia es el tiempo de duración y la reobase es la intensidad. Entonces, vámonos a esta gráfica. La cronaxia básicamente es el tiempo y la reobase es la intensidad mínima aplicada. Aquí tenemos la gráfica básica del contexto de estímulo eléctrico, en donde vamos a tener una curva descendente. Cuando manejamos esta curva descendente, estamos hablando básicamente del tiempo, de la intensidad y el estímulo que lleva a cabo un electroestimulador para generar digamos que un estímulo a un tejido, al que sea. Ahorita no vamos a hablar propiamente solamente de los nervios. Entonces, nosotros, ante menor estímulo, como la marca esta línea verde, necesitamos más tiempo para que el tejido o para que la célula que estamos estimulando reaccione. Ante mayor intensidad, vamos a necesitar menos tiempo para que esto suceda. ¿Cuál es una de esas condicionantes? Que los electrodos estén colocados en la mejor posición para que esto se lleve a cabo. Si no están colocados en la mejor posición, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que aplicar mayor intensidad y vamos a tardar más tiempo en que ese músculo se contraiga con esa calidad. ¿Cómo vamos a colocarlos en la mejor posición? Número uno, por orientación del tipo de fibras. Número dos, por ubicación de puntos motores. Eso nos va a garantizar mayor eficiencia en menos tiempo y la intensidad va a llegar al punto en donde nosotros queremos estimular, ya sea fibras de contracción lenta o rápida, lo que tú quieras estimular, en menor tiempo. ¿Y eso qué va a pasar? Eso que nos va a ayudar también a que no generes una aplicación innecesaria, excesiva en el músculo, puesto que el cuerpo genera resistencia y adaptación. Entonces, al generar una resistencia y adaptación con un electrodo mal colocado, pues a lo mejor va a llegar un momento en donde tú lo has sentido, vas a aplicar todo, vas a subirle a todo el electroestimulador y tu cliente ya no va a sentir lo mismo. ¿Por qué? Pues porque posiblemente un 99% seguro de que tus electrodos no están bien colocados y la eficiencia de la electroestimulación va a ser menor. Entonces, tenemos que ubicar muy bien esto. Tenemos que ser eficientes para que la cronaxia y la reobase lleguen al pico en donde nosotros acortemos los tiempos de eficiencia del estímulo eléctrico. Y así nosotros vamos a ubicar todo este concepto, todo este contexto, para generar, ahora sí, una adaptación fisiológica y un estímulo específico. Aquí viene otra cosa muy importante. Esto, para empezar, es solamente educativo, pero aquí viene algo muy importante. Ok.
Ok. Quiero que veas tu miofit. Ok. Cuando tú tienes un electroestimulador, esto ya está, digamos que arreglado, ya no tienes que meterte en programar. Antes sí teníamos que programar todo esto, los milisegundos y todo, toda la carga lo tenemos que programar. Pero ¿qué crees? El miofit está solucionando la vida. ¿Por qué? Lo voy a aprender, voy a ubicar un, a ver, hipertrofia, aquí está. Solamente en los programas que están orientados al entrenamiento es en donde va a colocar esto. Quiero que veas esto. No sé si se alcanza a ver. Está un poquito borroso, ¿verdad? Sí, se ve borroso Ali. A ver, a ver, a ver. ¿Sí se ve ahí un poquito? Mira, quiero que veas que tu MioFit ya viene con un muñequito. Ese muñequito, ya por default, tú vas a seleccionar el músculo involucrado, porque es muy importante que coloques, si vas a utilizar el miofid en las piernas, porque es importante que lo coloques, porque el heterocronismo, porque lo que acabamos de mencionar, la riobase está ubicada en el tipo de fibras que mayor o comúnmente están en esa zona muscular. Entonces, la intensidad y el tiempo y el estímulo eléctrico ya están calculados para esa zona muscular. Si tú vas a trabajar brazo y lo colocas con pierna, entonces tal vez no tengas el mejor efecto fisiológico. Entonces, por eso es muy importante, no solamente porque viene el muñequito, no le hagas caso, sino que realmente pongas el miofit como tiene que ser, puesto que esto que te va a dar muchísimas ventajas a la hora del estímulo. Si tú lo pones, un ejemplo, vas a trabajar espalda y lo pones como pantorrilla, entonces el reclutamiento de las fibras musculares no se va a llevar a cabo y vas a tener que aumentar más intensidad y vas a tener que generar mayor cantidad de estímulo para que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque estás utilizando una orientación donde las fibras musculares son diferentes. Entonces, todo este contexto de Riobase es fundamental, pero ya te arregla la vida MioFit. Ya no hay ningún problema con eso. Por eso, si tú tienes un equipo o tú aprendiste con un equipo anterior, pues no tenían este tipo de situaciones, pero los equipos modernos ya tienen este tipo de situaciones para que tengas una ventaja y ya no tengas ninguna complicación por pensar en los tiempos, en los milisegundos y todo eso. Simplemente nos vamos a trabajar. Solamente te lo quería mostrar porque es muy importante que trabajemos muy bien en MioFit y tengamos así el mejor resultado posible. Ahora, ¿dudas, preguntas hasta este momento? Ninguno. Ok, perfecto. Continuamos. Ok. Tetanización. Contracción repetida de un músculo a una frecuencia, no permitiendo relajarse. ¿Qué pasa con el equipo de MioFit? Hay algo que es muy importante y quiero comentar. MioFit, cuando tú estás trabajando y dejas de sentir el estímulo, el MioFit no deja de trabajar. El miofit hace un estímulo para generar un proceso de recuperación y aumento de capilarización para que tengas un barrido. Si tú vas a agarrar una mancuerna y estimulas con miofit, al momento de dejarla, el miofit te está ayudando a que durante ese minuto, esos 30 segundos o esos 20 segundos que estás descansando,
tu cuerpo realmente se recupere del estímulo que le estés dando. Ahora, la tetanización es la contracción repetida de un músculo a una frecuencia debida debido a la estimulación del mismo o del nervio correspondiente. Nosotros, imagínate nada más lo que tenemos en nuestras manos, que podemos hacer que ese músculo no descanse a través de estímulos concéntricos, excéntricos, autotónicos, isométricos, lo que tú quieras, más la electroestimulación. ¿Y eso a qué te lleva? Si estamos hablando de hipertrofia, a mayor cantidad de microrupturas a nivel fibrilar. Y al tener mayor cantidad de microrupturas, obviamente vamos a tener mayor cantidad de hipertrofia. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está descansando como debe de ser, está trabajando al doble, pero también el MioFit está acelerando el tiempo de recuperación. Y es algo que vamos a llevar, vamos a analizar en la siguiente sesión, cómo hacer que un músculo se recupere más rápido con MioFit. Entonces, lo que tú quieres o uno de los objetivos que tú tienes al momento de generar o estimular la hipertrofia son las microrupturas, pero realmente uno no trabaja el 100% del músculo. Trabajamos, y eso con estudios de electromiografía que hemos realizado en el Hospital Gea González, sin electroestimulación, trabajamos entre un 55 y un 65% en personas entrenadas. Imagínate ahora con un equipo que te va a llevar a cabo un estímulo cercano al 95% del estímulo de las fibras musculares. Obviamente esto va a generar mayor estímulo orientado a la hipertrofia. Pero ¿qué crees? Tenemos que empatar la corriente con el tipo de fibra, con el tipo de estímulo y la colocación de los electrodos. No es nada más poner toques por ponerlos. Eso es muy importante. Muchas veces te van a decir, "Oh, ya aprendiste a poner toques". No, la electroestimulación es una ciencia que se ha estudiado, es una ciencia, y por eso es este tipo de talleres, porque quiero que comprendas que lo que tú vas a hacer es una orientación específica y puntual, y no solamente te voy a enseñar generalidades, sino vamos a aplicarlo de una forma específica con la cual nosotros realmente vamos a tener un efecto fisiológico, y por eso las personas se enamoran cuando lo ponemos bien. Ahora, nosotros podemos seleccionar el tipo de fibras que queremos estimular. Fibras lentas, fibras mixtas y fibras rápidas. Hay una diferenciación en los hertz o en la cantidad, digamos que de electricidad que ingresa al nervio. Depende de lo que ingrese al cuerpo, es el tipo de fibras que vamos nosotros a estimular. Y quiero que veas esta tabla. De 2 a 9 Hz vas a mejorar el flujo sanguíneo. De 10 a 20 Hz vas a mejorar la resistencia. De 20 a 30 Hz vas a aumentar la firmeza muscular. Y así nos vamos. En MioFit te tengo una noticia. ¿Te olvidas de esto? Porque ya está preestablecido los programas. ¿Quieres resistencia? Hay un programa de resistencia. Ah, ¿quieres volumen muscular? ¿Quieres hipertrofia? Ya hay un programa de hipertrofia. Ah, ¿quieres fuerza explosiva? Ya hay un programa de fuerza explosiva. Entonces, ¿por qué? Porque ya está ordenado esto para que tú tengas una facilidad en la aplicación del estímulo. Ah, ¿sabes qué? Eh, a mí me enseñaron que las fibras tipo 2B son las que van a generar Dentro, una ¿lo pongo ahí y voy haciendo ejercicio o no? las fibras de contracción mixta son las que van a tener mayor orientación, adaptarse, y en este caso la hipertrofia. Ah, bueno, pues tenemos programas que ya son preestablecidos, los cuales me van a ayudar a realizar este contexto. Entonces, pero es muy importante que analices esto, puesto que depende del estímulo eléctrico, es el resultado fisiológico que nosotros vamos a empatar. Un ejemplo, si nosotros estamos en un programa de resistencia, pues obviamente son fibras de contracción lenta, porque obviamente van a aguantar el estímulo o el ejercicio. Entonces, el ejercicio tiene que ir orientado hacia también
la resistencia. Entonces, depende de lo que tú selecciones, depende del programa que tú selecciones, es el estímulo que tú como entrenador le tienes que dar. Esto es muy importante porque básicamente este es uno de los pilares, perdón, este es uno de los problemas, mejor dicho. Este es uno de los problemas por los cuales compras tu MioFit y no ves tanto resultado como quieres. Y a veces lo dejas de utilizar. Entonces, en el taller presencial vamos a trabajar de una forma ordenada utilizando todos estos elementos que estamos hablando. Por eso podemos hablar que podemos realizar o que estamos utilizando una estimulación selectiva, porque nosotros a través de la cantidad de hertz es en donde nosotros vamos a generar un mayor o menor reclutamiento, perdón, de un tipo de fibra o de otro tipo de fibra. La estimulación de alta frecuencia va a activar diferentes tipos de fibra. Ahora, quiero que analicemos algo que es muy imperativo. El umbral para estimulación directa de la fibra muscular es de entre 100 a 1000 veces más alto que el umbral para estimulación del nervio, con electroestimulación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a conseguir mayor cantidad de umbrales en menor tiempo, por eso podemos hablar que vas a tener mayor reclutamiento de fibras musculares, vas a tener mayor cantidad de potenciales de acción, vas a tener mayor cantidad de estímulo específico y ruptura de mifibrillas, simplemente colocando bien tu electroestimulador. La selección de las fibras es muy importante para que tú puedas orientar el estímulo. Si tú vas a colocar a una persona, a lo mejor en un ejercicio que requiere más de 20, 25 repeticiones, ¿qué cantidad de hertz vas a colocar? Pues obviamente vas a colocar de 2 hasta 20 hertz. Y más específico, obviamente, máximo 20 hertz. Si tú vas a utilizar tipos de fibras de contracción mixta, pues entonces debemos de utilizar un estímulo de 20 hasta 50 Hz. Y el ejercicio que nosotros realicemos debe estar orientado hacia ese momentum del entrenamiento. Nosotros estamos trabajando con electricidad y quiero que quede algo muy claro. ¿Cuál es el mayor conductor de electricidad que hay? ¿Quién me ayuda? El agua. Perfecto. Profesores, si tú tienes un entreno que no está tomando agua, ¿le va a servir esto? Si tú tienes un entreno que no consume minerales, porque vas a aumentar la cantidad de contracciones. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Le va a servir esto? No, no le va a servir esto. Fisioterapeutas, si tú no le preguntaste a este, a la persona que le estás dando terapia, si está bien hidratado y le vas a dar una sesión de electroestimulación para favorecer cierto tipo de recuperación, ¿le va a funcionar? No. Entonces, estamos trabajando con electricidad, es obligación suya y del cliente que esté bien hidratado, puesto que es un pilar fundamental para que esto funcione. De verdad, ¿cuánta cantidad de agua debes de tomar? Bueno, eso ya es otro tema, pero es muy importante que veas este punto que desgraciadamente a veces lo damos por entendido. Entonces, si la persona toma todo el día café, no toma agua, ni le gusta el agua simple, pues obviamente va a ser muy complicado que esto le funcione. Solamente va a generar rupturas y no va a obtener el proceso de recuperación ni los componentes básicos para que esto se lleve a cabo. ¿Ok, profesores? ¿Dudas, preguntas? No. Ok. Profesores,
sí tengo una pregunta. A la orden. ¿Este tipo de corrientes también se pueden aplicar en músculos faciales? Eh, sí, pero ya sería un proceso de electroterapia. Obviamente, ¿para qué queremos utilizar en músculos faciales? ¿Cuál sería la orientación de colocarlos en músculos? ¿Cuál sería la necesidad del entreno? Ah, Por no, ejemplo, sería como más por belleza, por estética. eh, eso ya sería un poquito más orientado hacia un proceso clínico y digo, ¿se puede colocar? Sí se puede colocar. ¿Hay parches puntuales para eso? Sí, pero bueno, ese día, si usted va al taller, le voy a llevar unos parches que son parches faciales, para que usted los conozca. Porque sí se puede colocar, pero hay ciertas indicaciones específicas. No es colocar por colocar, sino también debemos de tener una orientación de los músculos que vamos a utilizar, que vamos a trabajar, y porque son contracciones involuntarias, y hay ciertos nervios y hay ciertas zonas que no tendríamos que estar tocando ni invadiendo, porque ahí hay nervios que son muy, muy sensibles. Entonces, hay ciertas indicaciones muy puntuales. Ok, gracias. Ok, a la orden. ¿Dudas, preguntas, profesores? Profesor, A la orden. también se puede aplicar para pediátricos deportivos. ¿De qué edad? No sé, tal vez de unos 10, 12 años. Ok. Conceptualizando que la maduración cerebelosa, que es uno de los pilares fundamentales de todo el sistema motor, todavía no está en una calidad completa, yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque todavía no tienen un control motor completo y eso podría llevar a cabo contracciones involuntarias, y yo lo recomendaría en la etapa de la juventud. A partir de los 15 años, 16 años, yo lo recomendaría. Ya cuando realmente el sistema nervioso ya tiene una maduración, ya cuando el sistema nervioso ya reconoce los patrones motores específicos, aunque sea un niño o un joven que haya hecho ejercicio toda su vida, pero hay que respetar la fisiología del cuerpo. Entonces, los tiempos a lo mejor todavía no serían los adecuados, porque pues nosotros sabemos que la maduración deportiva es hasta los 22, 23 años. No te digo que hasta esa edad, pero en esa etapa tal vez no tenga todos los elementos para hacer la diferenciación, inclusive para recibir tanta información su sistema nervioso central, y a lo mejor no podríamos tener el resultado que queramos. Entonces, yo no lo recomendaría en esa etapa. También aplica para la parte geriátrica. Para la parte geriátrica, sí, siempre y cuando que tengamos todos los elementos que estamos comentando. Regularmente, ya cuando tenemos pacientes geriátricos en donde a lo mejor tenemos problemas renales, que no toman agua, que tienen deficiencias, que tienen osteoporosis, que tienen artrosis, bueno, hay que saber en dónde lo vamos a colocar. Pero si son geriátricos funcionales, que han hecho ejercicio en su vida, que todavía tienen un tono muscular adecuado, sí se puede. Pero si es doña Juanita, que le cuesta trabajo levantarse, a lo mejor no le va a poner ese ejercicio con la electroestimulación, porque a lo mejor nunca ha hecho ejercicio en su vida, y sería igual lo mismo. Sería demasiada información, serían demasiadas contracciones involuntarias y voluntarias. ¿Y qué va a pasar? Posiblemente ella puede traducir el dolor como una lesión. Y entonces, pues obviamente, no, digamos que no sería lo indicado para ese tipo de pacientes, pero si son funcionales, deportistas, y cumplen con todos los conceptos que estamos hablando de hidratación, de alimentación, de descanso, etcétera, ¿Quieres etcétera, gomita? sin problema alguno. ¿Quieres gomita? ¿Por qué no? Ok, profe. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, más que nada estamos orientando toda la electroestimulación a la práctica del deporte. Cuando hablamos de un deporte, hablamos ya de algo establecido, algo programado, algo que se va a llevar a cabo en un tiempo determinado, con todas sus coadyuvantes que requiere. Entonces,
si es una persona que a lo mejor, inclusive, si es una persona que no hace ejercicio, no le vas a poner electroestimulación porque su cuerpo no reconoce, no lo va a reconocer, no sabe diferenciar de una flexión y una extensión su cuerpo. ¿Te ha pasado que has entrenado a personas que las pones a hacer pectoral y les duele el hombro? ¿O las pones Sí, a entrenar, o las ponemos a entrenar espalda y les duelen los antebrazos más que la espalda? Pues porque obviamente su cuerpo no reconoce. Entonces, esto básicamente se tendría que orientar a personas que ya tengan un tiempo determinado, donde ya tengan una adaptación fisiológica al ejercicio para potencializar sus capacidades, que realmente sean deportistas, no tanto sean de recreación o muy básicos, porque no les podemos poner esto, puesto que estamos potencializando algo que su cuerpo no va a reconocer. Entonces, por eso es muy importante. ok, gracias, profesor. Sí, a la orden. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Adelante. quería saber, ¿esto nos sirve también? ¿Cómo vamos a hacer valoraciones para saber en qué músculos poder aplicarlos? Como por ejemplo, si lo vamos a usar para potencializar, pero supongamos que la técnica no es lo suficientemente buena o simplemente no está utilizando los músculos necesarios para el movimiento que verdaderamente tendría que estar usando. ¿Cómo podemos, usted nos va a enseñar cómo, en qué puntos ponerlo, pero una valoración que nosotros podemos hacer, aparte de una electromiografía, ¿no hay otra manera en la que nosotros podamos evaluar en qué puntos ponerlos? Sí, sí, se puede, sí se puede. Y qué buen tema está preguntando. Ok, muchas veces tu cuerpo no reconoce los músculos, se mueve por moverlos. Realmente a veces las personas, y más en esta moda del fitness, las personas van al gimnasio pero no saben ni a qué van, ni sienten, solamente se cansan. Y el cansancio es un sinónimo para ellos de que trabajaron algo. No sé qué, pero trabajaron algo. Entonces, ¿cómo podemos hacer una diferenciación de un músculo fuerte y uno débil? Ah, bueno, pues una técnica muy sencilla es hacer una valoración con isométricos de intensidad graduada. Si yo, por ejemplo, un ejemplo, hago una flexión de codo y aplico una fuerza hacia una extensión, pues simplemente con eso, si yo no puedo soportar una contracción isométrica, entonces, ¿qué quiere decir? Que el músculo bíceps tiene una debilidad. Ah, pero si yo genero una flexión más una flexión de codo, más una flexión de hombro y aplico la misma prueba, ah, bueno, pues entonces hay otra cabeza del bíceps que me está diciendo que no tiene la fuerza aplicada, que no tiene la fuerza suficiente para soportar esa resistencia. Entonces, ya con los conocimientos de kinesiología lo vamos a hacer, pero eh, el día del taller les voy a enseñar cómo hacer valoración rápida de músculos para saber si el músculo que vamos a trabajar lo podemos trabajar por inhibición muscular, y esa valoración es de 5 minutos, 3 minutos. Entonces, antes de aplicarlo, vamos a hacer pruebas de este tipo, pruebas de resistencia variable, pruebas de simetría con resistencia variable, y vamos a ubicar puntos motores para que el electrodo esté colocado en la mejor posición posible. Ah, excelente, gracias, profe. A sus órdenes. ¿Dudas, preguntas, profesores? Continuamos entonces. Perfecto. Entonces, pues si ustedes no tienen dudas, yo sí les voy a preguntar. A ver, profesores, en la generalidad, ¿qué entiendes por río base? ¿Quién me ayuda? Profe, ¿es la intensidad aplicada del estímulo? Ok. ¿Quién dice yo? ¿No? ¿Ya se les olvidó? ¿Recuerdas para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve la cronaxia y la rebase? ¿Qué tiene que ver con la contracción muscular?
¿Lo recuerdas? ¿De cuánto va a durar? La duración y la intensidad. Sí, vamos a trabajar eso, sí. Vamos a aterrizarlo de una forma sencilla. Exactamente, es la intensidad de la duración. Es la intensidad de duración. Entonces, te olvidas de eso. Bueno, no te olvidas, lo tienes que tener en cuenta, pero Miofit te lo soluciona si colocas el electrodo donde tiene que ser y obviamente seleccionas el músculo que vas a estimular. ¿Por qué es importante reconocer eso? Porque también depende del tipo de fibra, es la cronax y la riobase. Una fibra orientada a la hipertrofia, obviamente necesitamos ¿Me puedes un pasar tipo aguacate y la de sal? cronax y un tipo de riobase. En electroterapia, si vamos a utilizar una corriente diferente, obviamente la cronax y la riobase van a ser completamente diferentes. Pero la selección nosotros la vamos a realizar simplemente ubicando o generando o empatando el estímulo del músculo con la selección del músculo dentro del equipo miofit. Bueno, vamos a continuar, profesores, porque sigue. Ok, fisiología de la contracción muscular. Tan difícil como tú lo quieras aprender, pero por favor, apréndelo. En el entrenamiento deportivo, básicamente nosotros hemos visualizado, es más, nos hemos aprendido que tenemos que poner ejercicios, pero muchas veces no sabemos qué pasa en el cuerpo para que eso se lleve a cabo. Muchas veces las personas llegan contigo y llegan cansadas. Y a lo mejor, y eso se los he comentado más de uno de ustedes, llegan cansadas, llegan con dolor de cabeza y muchos entrenadores ¿qué hacen? Ah, pues tómate un preentreno, ¿no? Échate un café o échate un Red Bull. O sabes que te hacen falta vitaminas. Pero ya hablamos que el mayor conductor de electricidad se conoce como H2O. ¿Y qué crees? Cuando tienes un proceso de hidratación, tienes un proceso de debilidad muscular, tienes un proceso inclusive de dolor de cabeza, porque esa deshidratación no solamente es en un músculo, es a nivel del sistema nervioso. No va a generar la mayor conducción de electricidad y la deshidratación inclusive puede llegar a nivel cerebelosa y cerebro. Y eso puede generar ciertos dolores de cabeza, que sean despistados. Entonces, es muy importante pensar en cómo se van a llevar a cabo las contracciones musculares. Tú has visto mucho esto, la anatomía del músculo, cómo se estructura el músculo. Y tú sabes que un músculo grande está compuesto de tubos y tubos y tubos hasta llegar a la miofibrilla. Eso ya lo conocemos mucho. Ahora quiero que veas esto. Adentro del músculo tenemos mitocondrias. Si te estoy diciendo que Miofit es un gran estimulador del flujo sanguíneo y las mitocondrias van a potencializarse con oxígeno, el cual se comunica, se transporta a través del torrente sanguíneo, a mayor cantidad de sangre, mayor estímulo mitocondrial. ¿Qué va a pasar si yo tengo un mayor estímulo mitocondrial? Si las mitocondrias están más activas, voy a tener mayor cantidad de beta-oxidación. O sea, las personas que estimulen toda esa capilarización van a estimular mitocondrias y van a favorecer a esa beta-oxidación que también se conoce como pérdida de grasa. Entonces, Miofit te va a ayudar a perder grasa, sí, porque fisiológicamente hace una activación de las mitocondrias, no porque elimine la grasa como liposucción, no, porque fisiológicamente va a estimular todos los elementos que ayudan a la beta-oxidación. Ah, pero ¿qué crees? Adentro del músculo tienes algo que se llama retículo sarcoplasmático. Aquí adentro del retículo sarcoplasmático vas a tener una concentración de ciertas sustancias que van, más adelante lo vamos a ver, pero nada más quiero que te lleves eso. Adentro del músculo tienes una red pequeña
en azul está aquí en este diagrama, que se conoce como retículo sarcoplasmático. Y abajo del retículo sarcoplasmático envuelto están los filamentos de actina miosina, los que siempre te han dicho, esos que siempre has analizado, que son esas patitas que empujan al músculo y todo eso lo tienes adentro. Pero quiero que tengas muy presente que el retículo sarcoplasmático también es parte importante de que el músculo se mueva. Ay, mira, quiero que te acuerdes de esto. Tienes un túbulo T. Es un túbulo que es conector. Es un túbulo que es conector. Pero también es un túbulo que va a ingresar ciertas cosas. Entonces, solamente quiero que analices esto. Quiero que veas cómo está estructurado a grandes rasgos, algo que ya has visto muchas veces. ¿Ok? Potencial de acción. ¿Te acuerdas que en una de las primeras diapositivas hablamos del potencial de acción? Bueno, pues aquí lo tenemos. Potencial de acción básicamente es lo que va a hacer la electroestimulación. Potencial de acción es lo que te hace tu sistema nervioso. Y el potencial de acción es el estímulo que viene desde el cerebro hacia el músculo. Ese es un potencial de acción. La definición sería, es una señal eléctrica que se transmite desde el sistema nervioso central hasta las fibras musculares, provocando una contracción. Entonces, está tu cerebro, está tu médula espinal. En tu médula espinal tienes tus motoneuronas. De la médula espinal salen ciertos cablecitos que son nervios que llegan a tus músculos. Y lo que estás viendo aquí es la terminación de ese nervio. Lo que estás viendo aquí es la parte final de ese nervio, que no está tocando al músculo. Lo que está abajo es el músculo. El nervio no está tocando al músculo. Todo esto, todo el recorrido del nervio es un estímulo eléctrico. Estamos hablando de electricidad. Pero adentro del músculo hay un estímulo químico. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión de electricidad a química? Ah, bueno, pues gracias al potencial de acción. Tú cuando piensas que va a ser, que estás frente a la barra para hacer sentadilla, no sé si te ha pasado, pero el día de pierna, un ejemplo, los que les gusta entrenar pierna, pues hasta se ponen nerviosos, ¿no? Saben que les toca, que van a hacer la rutina de FST7, o van a hacer hiperemia, o van a hacer series gigantes, y hasta te da ese nervio, ya estás preparándote mentalmente para entrenar. Ya llegas, te pones tus vendas, o no te pones tus vendas, te pones tu faja porque vas a hacer sentadilla al fallo, estás preparándote mentalmente. Ahora, cuando tú empiezas a realizar la contracción, el cerebro manda un estímulo eléctrico al músculo que estás trabajando. ¿Por qué? Porque él ya seleccionó el músculo, ya lo seleccionó. Entonces, sin que tú digas, trabaja el vasto lateral y con las fibras más internas, no, tu cuerpo ya lo seleccionó. ¿Cómo lo selecciona? Depende del estímulo previo que también le hayas dado. Si tú nunca has hecho ejercicio, tu cuerpo tiene muy pocos potenciales de acción. Si tú has hecho mucho tiempo ejercicio, tu cuerpo va a tener mayor cantidad de potenciales de acción. ¿Por qué? Porque tiene que haber reclutado mayor cantidad de fibras musculares. Ahora, cuando ese estímulo eléctrico, que se conoce como potencial de acción, llega a la parte final, aquí en la parte final, que se conoce como axón terminal, tenemos unas vesículas, unas bolsitas que se conocen como acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor. Lo voy a hablar a grandes rasgos. Entonces, el estímulo eléctrico rompe unas bolsitas y liberan acetilcolina. Cuando se libera la acetilcolina, se pegan, digamos que aquí en el músculo. Hay muchas cosas que suceden de más, solamente vamos a hablar generalidades. Ahora,
esa acetilcolina hace que se abran las compuertas de la membrana muscular, hace que se abran las compuertas, y cuando se abren las compuertas hay un ingreso de sodio y una salida de potasio. Ahora, ese potencial de acción activa algo que se conoce como bomba sodio-potasio. Entonces, es la forma en que tú generas una contracción muscular. A través de un estímulo eléctrico se convierte a un estímulo bioquímico porque esa electricidad rompió las bolsitas. Si no rompen las bolsitas, no va a suceder nada en el músculo. Cuando se rompen las bolsitas, se abren las compuertas y ahora sí, los iones empiezan a liberarse, ingresan unos y salen otros. Entonces, básicamente, por eso es muy importante conocer este punto. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas un electrodo, vas a favorecer mayores cantidades de potenciales de acción, mayores estímulos al músculo. En lugar de que tengas 200,000, vas a tener 300,000 potenciales de acción. Obviamente, si tienes el ambiente adecuado. Si no tienes el ambiente adecuado y todos los elementos, pues obviamente no vas a llegar a ese umbral. Pero ese potencial de acción básicamente es lo que hace MioFit. Incrementa los potenciales de acción selectivamente, y lo que hacen los programas preestablecidos es que seleccionan los músculos, y aparte seleccionan el tipo de fibras que tú vas a utilizar para llevar a cabo la contracción muscular. Y aquí te lo puse muy brevemente. El sistema nervioso central envía una señal eléctrica al músculo, la señal viaja a lo largo de un nervio motor hasta sus terminaciones, cada terminación, bueno, bla, 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 bla. Esta es acetilcolina. Entonces, gracias a esto, el músculo se contrae. Si esto no sucede, olvídate de la actina y la miosina, porque esto es antes. Esas patitas de miosina y de actina y los filamentos de actina y miosina no se van a romper ni va a pasar nada si esto no sucede. Por eso la eficiencia de MioFit, porque vamos a incrementar ese potencial de acción. Y por eso buscar esos nervios en donde ingresan al músculo, porque también vas a potencializar esos estímulos eléctricos. Profesores, es un tema muy amplio lo estamos manejando de una forma sencilla, pero me gustaría preguntar si hay alguna duda de esto, por favor, de esto, que de verdad esto me interesa muchísimo, porque es uno de los pilares por los cuales tú puedes platicarle a las personas la funcionalidad de la electroestimulación. ¿Dudas, preguntas? No, ¿verdad? Ok. Yo les puedo preguntar cómo funciona el potencial de acción. A ver, déjame ver. Creo que se me apagó el micrófono porque no oyen. A ver. ¿Se me apagó el micrófono? No, se escucha, profe. Ok, perfecto. Entonces, eh, ¿cómo definirían ustedes a grandes rasgos un potencial de acción? El estímulo del sistema nervioso para la contracción muscular. Sencillo, se acabó. Perfecto. Entonces, la parte final del nervio, es donde se lleva a cabo, es el último recorrido, de ese potencial de acción. Hasta aquí es estímulo eléctrico. Aquí abajo es músculo, pero aquí se liberan esa acetilcolina para que esto empiece a hacer reacciones químicas y se contraiga.
Entonces, lo que vas a hacer con MioFit es aumentar la calidad del potencial de acción, porque muchas veces a mayor distancia del nervio va perdiendo esa eficiencia, ese potencial de acción. Entonces, con MioFit, un ejemplo, en las pantorrillas, los nervios obviamente están más lejos de la médula espinal, ¿no? Los nervios están más lejos. Entonces, bueno, ¿quieres trabajar mejor pantorrilla? Bueno, vamos a trabajar la electroestimulación y obviamente vamos a tener mayor intensidad del estímulo eléctrico y mayor reclutamiento de las fibras musculares. Entonces, ¿pasan otras cosas más adentro? Sí, pero lo que me interesa ahorita en este momento es que analicemos eso. El potencial de acción es uno de los pilares fundamentales fisiológicos que hace MioFit en el músculo y que esto nos va a ayudar a que tú fundamentes qué va a pasar y que no son nada más toques, es una selección específica de un todo para que esto funcione. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, ahí viene de los toques? Pues sí, en la generalidad, pues sí. Ok, comparto pantalla, continuamos. Ok, vimos generalidades de la fisiología de la contracción muscular. Ahora vamos a hacer un análisis de qué consideraciones debes de tener del cuerpo humano. ¿Qué es lo mínimo que tienes que saber del cuerpo humano? ¿Y por qué hablo de lo mínimo? Porque no me vas a dejar mentir. En una rutina de gimnasio, las rutinas no van más allá de pecho, espalda, hombro, bíceps, tríceps, isquiotibiales o piernas y pantorrillas. Se acabó. En la generalidad solamente pensamos limitadamente en ciertos grupos musculares. Pero, ¿qué pasa? ¿Realmente conocemos el funcionamiento de esos músculos? Profe, se Nosotros congeló como, la imagen. Está congelada. nosotros como entrenadores a veces ni siquiera tenemos el conocimiento básico de la orientación de las fibras o de cómo se mueve el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia de una articulación del hombro a una articulación del codo? Lick, Entonces, se congeló su imagen, no vemos nada. Si está compartiendo pantalla. Se congeló. a ver ahí, a ver, déjenme checar. Pasó. A ver, ¿ahí me ven? Sí, ya se ve. Gracias. Ok, perfecto. Gracias, gracias a ustedes. Ok, entonces estaba comentando que es muy importante repasar, muy importante que tengamos en cuenta los fundamentos de un entrenador, de un fisioterapeuta, que es conocer cómo se mueve un cuerpo, la clasificación de los músculos, la ubicación de los músculos, la dirección de las fibras. Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como te comentaba, no colocamos los electrodos por dirección de fibras. ¿Y qué va a pasar? Solamente el efecto fisiológico o el objetivo de la sesión no se va a llevar a cabo, vaya. Entonces, si tú vas a utilizar la electroestimulación, por ejemplo, en un bíceps, pues debes de colocar los electrodos en la orientación de las fibras musculares. No lo vas a colocar en dirección contraria, no lo vas a colocar atravesado. No porque se mueva el bíceps está bien colocado el electrodo. Entonces, tenemos que visualizar, a ver, tenemos que definir, ¿voy a trabajar bíceps? Sí. ¿Qué porción? ¿Cabeza larga, cabeza corta o cabeza larga?
¿Voy a trabajar el cuádriceps? Sí. A ver, pero ¿cuál de los 4 músculos del cuádriceps? ¿Voy a trabajar deltoides? Sí. ¿Qué porción de deltoides? ¿Cuál es la orientación que yo quiero trabajar? ¿Deltoides medial, deltoides posterior, deltoides anterior? Ah, ok. Entonces, ya podemos seleccionar, tenemos, mejor dicho, tenemos que seleccionar el músculo y conocer la dirección de las fibras. Si no conoces o si no lo No colocas, se si no escucha colocas, nada. Sí se escucha. Sí se escucha, Lick. ¿sí? Ok. Si no colocamos específicamente los electrodos en una posición, pues va a ser muy difícil. Ahora, el día del taller va a ser imperativo que no te pido que lleves tu libro de anatomía, que lleves un tórtora, que lleves, no te pido que lleves ningún libro de anatomía. Te pido simplemente que nosotros ya tenemos la tecnología en las manos, que analicemos primero qué músculo vamos a estimular, qué músculo vamos a entrenar, porque la colocación va a ser en dirección de las fibras y utilizando los puntos motores. Y eso tiene que ver muchísimo con el resultado. ¿Cuántas veces has visto, por ejemplo, que hacen movimientos que no corresponden a la dirección de las fibras? Entonces, un ejemplo, este ejercicio obviamente analizado, bueno, ya analizando el contexto y la orientación, aplica. Pero ¿cuántas veces has visto en el gimnasio que hacen patada? O para el glúteo. Sí, está muy bien ese tipo de movimientos. Pero ¿qué crees? El músculo glúteo no solamente es extensor de cadera, sino también tiene un componente de rotación. Entonces, si nosotros queremos colocar los electrodos, tenemos que colocarlos, número 1, en dirección de las fibras musculares y número 2, que el ejercicio que nosotros vamos a colocar sea exactamente en una contracción muscular, no media contracción. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en una patada con glúteo? Ah, bueno, pues aumentarle una rotación externa. Y si no has hecho esa patada de glúteo con rotación externa, de verdad que el día que la hagas, te va a cambiar completamente la sensación del glúteo a la hora de la contracción muscular. Ahora imagínate, esa patada con glúteo, más rotación externa, más electroestimulación, glúteos grandes. ¿Por qué? Porque obviamente estamos estimulando las fibras musculares, aumentando la cantidad de contracciones involuntarias, aumentando la cantidad de rupturas miofibrilares y obviamente con todos los componentes de descanso, de alimentación, de recuperación, de todo eso, es garantía el incremento de masa muscular. Entonces, por eso tenemos que seleccionar muy bien el tipo de fibras. ¿Dudas, preguntas de esto, por favor? Oiga, profe, ¿y los electrodos cómo se colocan? O sea, de positivo a negativo, de negativo a positivo, ¿o cómo va? Ok, es una buena pregunta. Aunque el miofit es una corriente bifásica compensada, debe de tener una orientación, pero también depende del tipo de contracción que quieras llevar a cabo, porque nosotros tenemos corrientes isométricas, excéntricas o isotónicas. Entonces, eso es lo que vamos a llevar a cabo en el taller. Vamos a colocarlos de forma selectiva y por eso la invitación al taller para que ustedes aprendan ese tipo de cosas. Entonces, eh, hay muchas variables de colocación de electrodos. Unas funcionan para otras funcionan para otras. Entonces, eso lo vamos a ver el día del taller, más puntualmente. Profesores, ¿dudas, preguntas hasta este momento? Ok. ¿Por qué vamos a tener que realmente pensar en trabajar el cuerpo humano como tiene que ser? Vamos a un contexto de prevención de lesiones. Tú puedes generar una prevención de lesiones trabajando bien el cuerpo humano y estimulándolo bien y adecuadamente, sí. Ah, si yo trabajé el glúteo nada más en una dirección de fibras, entonces lo trabajé nada más al 70%.
¿Se va adaptando de que esa persona hizo patada toda la vida? Sí. A los 3, a las 4, a las 5 semanas ya no hay un reclutamiento de fibras musculares. Va pasando el tiempo, yo fui al gimnasio, fui 20 años al gimnasio, pero hice la misma patada. ¿Qué pasó? Esa patada dejó de funcionar como tendría que funcionar. Ni le creció el glúteo, pero eso sí, va a tener deficiencia en calidad muscular, puesto que no trabajó las rotaciones y muy posiblemente tenga un proceso artrósico en la cadera. Entonces, la cadera, primero tenemos que visualizar. Un ejemplo, pensando en la cadera. La cadera es una articulación. ¿De qué tipo, profesores? Sinovial, Exactamente. ¿Y de mucho movimiento, poco movimiento o libre movimiento? de mucho movimiento. Perfecto. Entonces, nosotros que tenemos que trabajar todos los movimientos de la cadera. ¿Por qué? Porque llega los 50, los 60, los 70 años, donde por no trabajar todos los movimientos de la cadera, ¿qué crees? Vas con el doctor porque ya te truena, ya te duele, tienes un desgaste articular. ¿Y qué pasa con ese desgaste? Ah, y otra cosa, puede ser que hayas dejado de trabajar o dejado o generado o presentas un desgaste articular porque no desgastaste homogéneamente, completa la cadera, solamente desgastaste en una dirección y todos los demás, las otras direcciones en el plano frontal y en el plano transverso están nuevecitas, pero al estar nuevecitas no es bueno, porque si no estimulas el músculo, no hay captación de calcio. Y si no hay captación de calcio, pues muy posiblemente tengas osteopenia o osteoporosis porque no estimulaste correctamente la cadera. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues una fractura de cadera va a ser muy común a partir de la etapa geriátrica. Entonces, por eso es muy importante la prevención de lesiones a través de la utilización del conocimiento biomecánico y kinesiológico y la aplicación de estos conocimientos para que tú con tu MioFit puedas trabajar de una forma correcta y preventiva. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa, prevención de lesiones. Hipertrofia, sí. Te vas a poner, vas a aumentar la cantidad de músculo, sí. Vas a aumentar la cantidad de efectividad en el trabajo, sí. Pero también vamos a prevenir lesiones en todo tu momentum geriátrico.